Buenas noches, amigos de la Covacha. ¿Qué tal? Iniciando mes y regresando con Covacheando con la Covacha. Este programa especial que vamos a tratar de hacer todos los martes y llegamos puntualmente. Cosa muy rara en los covachos. Esta noche, para este tema, nos acompaña... Soy César Castañón, mejor conocido como el Nano, preguntándose cómo va a ser especial el programa, si lo vamos a hacer cada martes, pero bueno. Todo es especial en esta vida. También nos acompaña... Hola, aquí Carlos de Sector Cómic MX, otra vez en el segundo programa. Es algo inédito que estemos apareciendo como invitado regular, ¿no? Bueno, pues aquí estamos de nuevo. ¿Es especial? Especial. Bueno. Somos especiales. Muy bien, también nos acompaña por este lado. ¿Cómo andan? Charlie Trooper de pólvora. No soy Tommy Olivers, pero casi tengo el cabello, pero ahí va. Hago el cosplay. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Y hoy, como ya se pudieron dar cuenta con dos de nuestros invitados, el tema es los Mighty Morphin Power Rangers en general. Una franquicia que aquí en Latinoamérica llegó por ahí del 90 y tantos, yo estaba en secundaria, debe ser 94, por ahí más o menos. Y hasta la fecha se ha mantenido con 20 y tantas temporadas. Una serie muy longeva que se ha mantenido para muchas cosas, pero quizá lo más interesante que tenemos que hablar primero es cómo se creó, qué son los Power Rangers, de dónde salieron. Y como buena serie enfocada a niños, obviamente se tenía que haber creado para vender juguetes, como muchas series aquí. Nano, ¿tienes algún comentario al respecto? De la creación, pues lo que yo sé es que es una serie japonesa, Super Sentai, bastante viejita. Si no mal recuerdo, y ahí nuestros invitados nos podrán corregir, creo que su concepción tiene algo que ver con una propuesta para una serie japonesa de Spider-Man. No estoy muy seguro, en toda esta tradición de Ultraman y todo esto, ¿no? Y bueno, luego Saban, no me acuerdo cómo se llama, se apellida Saban, toma la idea de traerse esta serie, nada más las partes de acción, y refilmar partes de personajes y de historia en Estados Unidos o en Canadá, algo así. Y así es como se crea esta primera temporada de los Mighty Morphin. Si los siguen viendo, si tienen alguna idea de cómo están saliendo las temporadas más recientes, y por recientes me refiero a lo del 2000 acá, o sea, los últimos 20 años, se habrán dado cuenta que cada temporada cambia. Esa es la idea original de Super Sentai, que cada temporada sea un nuevo concepto. Como bien dice Gámez, muy pensado para vender no solo juguetes, sino de todo. Entonces es muy sencillo vender cosas cuando cada temporada es un concepto distinto, porque si uno no funciona, a la siguiente lo pueden cambiar, etcétera. Muy similar como lo que hacen ahorita con las boy bands y con las boy bands coreanas, donde también el cambio de cada temporada implica tener nuevos personajes, que si quieres 5 personajes, habrá alguno que le guste a cada niño, ¿no? Pues sí, muy pensadas. Ahí tienes toda la razón, Enano, porque precisamente para complementar un poquito de cómo se crea o cómo se gesta los Power Rangers, vienen de un concepto, de un género televisivo llamado Tokusatsu, que es como estos guerreros que se convierten o que tienen un disfraz para combatir el crimen. Y de ahí tenemos a otro gran conocido, como lo dijiste, Ultraman. Por ahí también está el Kamen Rider o Master Rider aquí precisamente, o los Metal Heroes, que también por ahí intentaron llegar a América y que no tuvieron tanto éxito. Los Big Beetleborgs, por ahí también creo que llegó Super Patrol Squad, algún rollo así. Y los VR Troopers, precisamente. Y para los que no entiendan muy bien este concepto, en Netflix el capítulo de The Toys Make Us de los Power Rangers explica muy bien esta parte donde está involucrado tanto Stan Lee
como Heinz Saba, que es el papá de los Power Rangers, y precisamente ellos iban a traer mucho antes la franquicia. Estábamos hablando desde que finales de los 80 podíamos haber visto a los Power Rangers, pero debido a muchas cosas, y los japos son muy pesados en cuanto a la parte de sus negociaciones de franquicias o de cosas de ese estilo, si no, pregúntenle a gente como Konichi o todos estos que hacen festivales de anime, cómo te cuesta un huevo negociar con ellos. Llegan los Power Rangers hasta el 94 con la temporada que se llama, a ver si lo digo bien, y si no, quien sepa japonés me corrige, se llaman Kyoryu Sentai Zyuranger, que son los Power Rangers, que son los de los dinosaurios, que por acá lo tengo. Esta es una de las nuevas joyitas que trae Hasbro. Esta platicaremos después por qué terminó la franquicia en Hasbro, esto es después, pero ese es como el concepto inicial, por qué inicia como tal la franquicia y cómo es que se lleva a cabo esto. Sí, fíjate que tienes mucha razón en eso, en ese aspecto de las licencias. Es un hecho que los japoneses son muy celosos con su material y pues sí, revisiones tras revisiones para que te den el visto bueno a una productora que adquiera alguna licencia, ¿no? Y pueda ser transmitida a otro tipo de audiencia, porque también eso tiene mucho que ver. El tokusatsu es una tradición casi milenaria en Japón, ¿no? Es una de esas cuestiones que llevan muchos años produciéndose. No ha habido una serie que digamos que sea la que caiga, ¿no? Todas tienen un cierto tiempo de éxito, ¿no? Una temporada tras otra. Si no tuviera vigencia, esto ya se hubiera terminado desde hace muchos años, pero en Japón este género televisivo ha pegado bastante, ha tenido muchas como temáticas, ¿no? Por así decirlo. Y sí, obviamente aquí a México, cuando llega así el nombre, como estamos viendo ahí, ¿no? Mighty Morphin Power Rangers, pues fue un hitazo, ¿no? Creo que no recuerdo yo haber visto algún programa en el que hubiera un grupo de adolescentes, ¿no? Que se combinaran y que tuvieran también rasgos específicos, ¿no? De personalidades entre cada uno de ellos, y que al momento de ser llamados por una fuerza de la prehistoria, en este caso en la primera temporada para nuestro país o para América, pues tuvieran esos elementos, ¿no? Tenía acción, tenía dinosaurios, a los chavitos les gustaban, entonces, y los juguetes empezaron a venderse muy bien en aquel entonces. También toda esa cuestión de mercadotecnia a nuestro país llegó no tan con un desfase de tiempo considerable, ¿no? Aquí empezábamos a tener algunas revistas producidas o editadas en México, promociones en refresqueras, ¿no? Aquí tengo algunas cositas que igual y mostramos al rato, pero fue todo fue toda una, no sé, una novedad, ¿no? En esos años. Sí, fue una gran novedad y en aquel entonces, pues lo más parecido que teníamos era caricaturas tipo Voltron, o sea, el género mecha, que era lo que veíamos, pero nada en acción real, ¿verdad? En acción real teníamos las aventuras de Capulina y pues nada que ver. O sea, comparar un Megazord con Tinieblas o con Aluche, pues no. Pero sí generaron un gran impacto en la generación. Y también ese pequeño detalle que era con el que llegaron aquí estableciendo un género muy específico para cada uno de los Power Rangers, era la diversidad, por así decirlo, cuando estábamos en pinitos en ese concepto. Quizás un poco racista, sí. Que nos preguntan si Mazinger es referencia también. Sí, para el tokusatsu sí, o sea, para el género sí. Pero al final, como dice el buen Spider Games, fue referente. Esa generación, precisamente de los 90, para que se diera el boom de los Power Rangers, fuera como un boom, fue también gracias a Jurassic Park. Porque justamente coincide la salida de la serie de los Power Rangers con dinosaurios y temática de dinosaurios con Jurassic Park.
Entonces los niños estaban con, ahora lo de moda es los dinosaurios, y agrégales esta parte de los chavitos con energía y que se convierten, y que tiene esta fórmula también de sitcom que se venía poniendo muy de moda en ese tiempo, vendría Friends también, entonces es como una combinación bastante inteligente de Heinz Saba, o sea, a pesar de que era como muy precario su cut and copy de la parte del metraje japonés, porque está ñerísimo y feo ya que lo ves a futuro y cuando también ves la parte japonesa, pero hizo muy buen trabajo en ese sentido al combinar este concepto, y yo creo que eso fue la base para que empezara el éxito en los 90. También venían como que agarrando la última colita de la moda de las tortugas ninja, ¿no? Porque también esa idea de equipos de personajes adolescentes, con referencias animales, cosas así. Muy, muy la colita, pero yo siento que también ahí la navegaron, y por eso es que pegó. Ahora, yo les voy a preguntar algo. En mi experiencia, yo me acuerdo que, si bien sabíamos que todos lo veíamos, no estaba bien dicho presumir que veías Power Rangers, porque siempre fue, incluso para nuestra sociedad, estaba bien ñoñito. Entonces, yo sí me acuerdo que casi todo el mundo, bueno, todos mis compañeritos, tendría que entre 8 y 10 años, no me acuerdo, todos negaban ver Power Rangers. O sea, yo que era uno de los pocos que sí quería platicar de la serie, obviamente era el super ñoñazo por estar viendo esa serie mega ñoñota. Porque, es que bueno, creo que esa es mi experiencia. Depende de generaciones. Por ejemplo, a mi generación, un poquito más abajo, que eran 5 o 6 años, pues era lo de moda. O sea, era como los niños en el kinder o los primeros grados de primaria, todos querían jugar a ser un Power Ranger. O sea, niños, eso era lo padre también, porque no excluía que fuera una serie como de niños, como era He-Man, por ejemplo, y She-Ra con las niñas. No, era una serie donde podían estar niños y niñas, porque había un Power Ranger rosa y un Power Ranger amarillo, que no era niña en Japón, pero aquí lo hicieron amarilla, ¿no? Entonces, es todo un rollo. Sí, creo que necesitamos mejores amigos, la verdad. ¿Sí? ¿Te tocó? Sí, porque yo, como les comenté, yo la veía en secundaria, y muchos de los compañeros con los que estaba, sí la veíamos, platicábamos. Incluso cuando llegué a pasar a prepa y universidad, todavía había gente con la que podía platicar al respecto. Obviamente ya no tanto, pero sí hacíamos referencias a los Power Rangers. Sí, y tiene un nicho impresionante, o sea, como dice el enano, a veces a lo mejor la gente te ve raro así, pero ya que vas creciendo y ahora con las redes sociales, te das cuenta que el nicho de los Power Rangers es grandísimo. Aquí en Latinoamérica, más o menos, pero en Estados Unidos, a mí me sorprende el nivel, tanto así que tienen algo que se llama Morphing Con. Que es la convención de los Power Rangers, o sea, lo estás poniendo a un nivel de un Star Trek, de un Star Wars, de un G.I. Joe, de un Transformers, que tienen estas convenciones de nichos y son grandísimos, ¿no? Y de ahí también que fueron avanzando muy padre la serie, o sea, también ese James Hammond se sacaba de la manga las cosas durísimo. En un principio fue como muy renuente a cambiar los trajes, y a pesar de que pasó después por Die Ranger, que es de donde sale el Power Ranger blanco. No, el ninja. No, primero fueron los Die Ranger, que eran como las bestias místicas, que era el Thunder Sword. Ajá. Y luego vienen los ninjas, que eran los Kaku Rangers en Japón, que aquí los tradujeron. Primero eran los Megazords, y luego ya se dieron cuenta que como que no funcionaba. Intentaron traer a los vatos estos de Aquitar, que eran los cerebritos. Los Rangers. ¿No? Y ya después de ahí, en ese inter fue cuando fue su mayor boom, ¿no? Viene la película es todo un éxito, e incluso hasta en Japón la consideran como aparte también de este culto del Super Sentai, porque para ellos les impresionó tanto que una película de una serie de televisión pegara fuera de Japón y que no fuera hecha en Japón. Entonces para ellos fue como también un caso de éxito. Pero ahí también vienen muchos rollos, por ejemplo, decían, para vender juguetes. Bandai América no esperaba el madrazo que esperaban, y hubo un tiempo donde la escasez de juguetes fue tremenda, porque lo que había o lo que traían de juguetes era lo que sobró de los Sea Rangers, y cuando se agotó y decían, oye, es que quieren más Megazords, ¿qué hacemos?
ahí es donde también entra la gente de aquí de Bandai América medio a hacer juguetes con ayuda de Japón y es todo un rollo, o sea, tardó muchísimo en que explotara bastante también esta parte de los juguetes. Por ahí, a ver si ahorita les traigo, tengo un Megazord de hace 1000 años que precisamente es como la contraparte del de Hasbro. Pero eran juguetes buenos, porque eran la versión japonesa, era la versión que estaba chida, ¿no? No era como, después hablaremos que con Disney y con la parte también de Nickelodeon, trajeron un bajón bastante gacho en los juguetes, pero ese es otro tema que agarraremos después. Así es, porque básicamente los juguetes que traían allá prácticamente llegaban a América, les cambiaban la caja y los ponían a la venta. Muchos de esos juguetes eran los originales que venían de Japón directamente. No, yo soñaba con tener una de esas figuras, precisamente les estamos viendo aquí en la imagen. Es que sí, particularmente sí, a mí me tocó en una etapa cambio de primaria a secundaria. Decías tú también, igual quería yo tener a alguien para charlar sobre Power Rangers, ¿no? Pero pues tenía a mis hermanitos, ¿no? Y con ellos pues platicábamos, jugábamos. Pero sí, cada que veíamos esas fotos, comerciales de televisión de los juguetes, no hombre, nos moríamos por ganas de tener uno de estas versiones, y pues obviamente también, como en casi la mayoría de las series que tienen éxito en cuanto a juguetes, pues siempre cae la piratería, ¿no? Incluso ni en pirata pude yo tener ningún Power Ranger, entonces, sí, entonces cuando empezaron las promociones estas de cuando salió la película, pues obviamente, pues mira, vamos a cambiarla por corcholatas, ¿no? Taparroscas, y pues solamente así podía yo decir, mira, ya tengo un Power Ranger, ¿no? Entonces, sí, era una cuestión muy, muy curiosa, ¿no? Estos pequeños promociones, ¿no? Entonces sí era también una cuestión de pues veías algo y querías comprar, mira, ahí está un Megazord, Sí, este es como es la versión pequeña porque siempre hubo la más grande que era la que estaba más chida y era la que se combinaba con el Dragon Sword, con el Titanus, pero esta versión estaba padre. Sí, y quizá como mencionaron, la importancia de las películas, tanto la primera que fue en el cine con el elenco casi original. Había 2 excepciones nada más que... Casi, no, 3. Tres. Sí, 3. Trini, Jason y Zack, que desde hace tiempo ya habían dejado la serie, por motivos. Que entra Adam, Aisha y Rocky a suplirlos. La cual realmente tuvo mucho éxito. Yo la fui a ver al cine, estuvo muy divertida. Estaba bien morro, creo que tendría como 5 años tal vez. Pero la siguiente película que fue la Turbo, esa fue prácticamente para video, pero no la vean. No, sí salió en el cine. Sí salió en el cine. Aquí no, aquí salió en el cine. Sí salió, yo la llegué a ver. Sí salió. Yo llegué a ver los pósters, pero nunca la quise ir a ver. Pero es que estamos hablando, fíjense, a partir ya cuando llegamos a Turbo, pasamos por SEO, que fue una franquicia que realmente pasó de noche, o sea, era como ya estirar bastante el chicle de lo que era el primer elenco o los remanentes del primer elenco, incluyendo a nuestro querido y tan odiado David Frank, ¿no? El Green Ranger, White Ranger, Total Ranger, All Rangers, ¿no? Y después viene Turbo, que precisamente yo les doy la razón, o sea, tanto la película como la misma serie estuvo a punto de matar literalmente a la saga de los Power Rangers en América, porque en primera ponen se da la parte de decir, pues vamos a poner a un niño que sea un Ranger para hacer como clic con los niños y que digan, ay, mira, quiero ser un Power Ranger, y le salió el tiro por la culata, o sea, fue así como de... Sí, no, o sea, fue así como de ningún niño hizo clic, ¿no? Luego de ahí como que la historia no era tan mala, o sea, no te planteaba cosas interesantes. Yo siempre he sido fan, lo que siempre estuvo padre toda esa parte fueron los Megazords, ¿no? Esos nunca tuvieron dudas, salvo más a futuro, y eso los japoneses hay unos bien feos con los cubos y eso, pero no voy a entrar en detalles. Pero en sí se mantuvo mal la serie, ya hasta el final agarra como este contexto como un poquito más adulto, y es donde agarra ese como último aliento para decir nos vamos a salvar, y es cuando entra para mí
una de las mejores sagas en cuanto a los Power Rangers existen, que es in Space. Que es como, yo creo que debe ser como del top 3 de todas las sagas de los Power Rangers, debe ser el top 3, porque aparte de que también daba como un cierre a todo lo que vimos de los Power Rangers, como que dio ese estirón un poquito más maduro, nos presentaba también la parte de los Power Rangers como legendarios, por así decirlo, con este cuate, no, fue el sucesor de Zack, era Adam. Adam, sí, ¿no? Y también esta historia del contexto de que del vaderismo, llamémoslo así, ¿no? De que la enemiga era tu hermana y luego que al final pues tienes que destruir a Zordon para que todo sea bonito, ¿no? Entonces, al final esa serie creo que da como ese salvamiento a la franquicia por un tiempo. Y sobre todo también marca que el fandom como que se expanda, ya no sea tanto como de niños, ya empieza a tornarse un poquito más maduro, lo vemos con los Galaxy. En Lightspeed Rescue tiene sus momentos también, pero como que quiere volver. Y en Time Force lo retoma otra vez siendo una serie más seria, ¿no? Entonces como que ese cachito entre In Space y tal vez hasta Wild Force es como lo que yo consideraría personalmente lo mejor de la saga de los Power Rangers por mucho. Sí, sí. Yo estaba recordando ahorita eso de todas las versiones, porque ya también hubo un momento en el que yo ya dejé de ver la serie, precisamente por eso mismo que ya mencionó Charlie, que cae, ¿no? Cae toda la serie, se torna un poquito tediosa en algunos aspectos. Y aparte, bueno, pues por la edad y por otras ocupaciones, pues ya no la llegaba yo a ver, veía ya. ¿Y ahora qué versión es esa? Decía yo, ¿y ahora por qué están en el espacio? ¿Quién es el jefe de policía que parece un perro? Está chingón su traje. Pero es más alto, pero está padre. Sí, no, ya estoy hablando de mucho tiempo después, pero sin duda alguna, yo creo que cada una de las versiones posteriores a la versión original, pues sí tuvo algo que a lo mejor la mantuvo vigente, ¿no? En este aspecto. Pero ustedes, o al menos Charlie, no sé si vistes figuras de estas otras series o nada más te quedaste con las de la clásica. Fíjate que fueron de las que más jugué, por así decirlo, y sí las tuve, pero ya pasó el tiempo. Por ejemplo, In Space, las figuras, tanto las originales que eran las de Mega Ranger, las japonesas, como las In Space, son de las más cotizadas a nivel coleccionismo, porque es muy cañón encontrar cualquiera de las dos versiones. Incluso en In Space se mandaron a traer muy pocas unidades de juguetes en ese tiempo, porque por el fracaso de Turbo no pensaban que In Space iba a pegar. Entonces decían, híjole, es que con Turbo nos fue mal. Entonces, si traemos en In Space más juguetes o así, pues se nos van a quedar y va a ser todo un rollo. Y resultó que no, y ahorita son de las piezas muy cotizadas. Por ejemplo, yo estoy buscando un Astro Megaship, que es el Megazord. Fácil, en un buen estado, ya abierta, te la puedes encontrar como en 3,000 pesos. Y ya con el kit, con la otra nave, que era el Delta Winger, debe estar como en 5,000. Entonces, sí son coleccionables caros, o sea, sí realmente In Space tiene coleccionables caros, y los Galaxy también, porque a pesar de que también trajeron bastante después, se volvieron como esta parte de culto, ¿no? Por ahí en Lightspeed, ahorita voy a ir a buscar, creo que por ahí tengo el Megazord, también era un monstruote, y fue también otra de las partes que empezó a vender bastante, ¿no? Ese como tiempo entre Turbo y Wild Force vendían muy buen marketing, tenían muy buenas cosas, pero vendría como el final también de algo que tal vez una época de los Power Rangers buena, y pasaríamos a otro punto medio gacho ahí en el hueco. Mientras, déjenme ir a buscar mientras ahí están con sus comentarios. Sí, sí, es que... Yo creo que In Space lo que hace es darle a la franquicia un núcleo que es el que se ha mantenido hasta ahorita. Yo creo que es poquitito el motor detrás de todo este fandom, porque In Space lo que hace es cerrar lo que algunos llaman la saga de Zordon, que es desde la primera temporada hasta In Space, y con eso le da esta idea de que Power Rangers no tiene un lore así como otras series y como otras franquicias, a pesar de que a partir de ahí
viene la etapa en la que cada temporada es un tema nuevo. Entonces yo creo que eso es lo que ha mantenido viva la franquicia, al punto de que, si se fijan, la película intentaba irse por ahí, mostrándonos al principio el imperio de las máquinas, que son los malos en SEO, crear un lore más profundo con esa idea de que Zordon era miembro de un equipo de Power Rangers original, etcétera, etcétera. Ahí nos está mostrando el Carlos sus Están bien chidas, se las vamos a ir a robar. Yo nunca tuve ningún juguete original, nada más tuve un Blue Ranger chafoncísima, que aún así a mí me encantaba, lo amaba. Mira ese. Ay, güey. Ese es el de la Speed. Y los trenecitos y todo eso. Lo conseguí como en 1000 tal vez, pero es caro o sea, porque tiene un chorro de partes y incluso todavía está incompleto, lo conseguí hace poco aquí en los bajos mundos de lo que llamamos el Comic Rock Show. Pero sí, fíjate que tienes toda la razón. Lamentablemente la película o el reboot que intentaron hacer no era malo, o sea, realmente... A mí me gustó. Soy muy fan de esa película. Tenía cosas que pudieran haber explotado interesantes, pero no dio el estirón que esperaban. No. Y eso lo vimos reflejado y vamos a hablar un poquito más tarde en ese sentido con los cómics. O sea, quisieron como acercarse a lo que estaba en cómic, pero también lo que eran las series. O sea, hacer como una amalgama medio extraña ahí que no les funcionó. Y pues que lamentablemente no era como padre, ¿no? O sea, creo que pudo haber dado más. Y es lo mismo que pasó con la serie, o sea, lo vemos ahorita, ¿no? Vimos el brinco entre SEO, que era la parte hablaban del imperio de las máquinas, ¿no? Luego viene Turbo con este bajón, vuelves a subir con Space y los Galaxy porque era todo espacio, viene Lightspeed Rescue con la parte de los trenes, del salvamento, y viene Time Force, que para mí es la serie más madura que hay de los Power Rangers, o sea, eran historias que las veía un niño y tal vez no le latían tanto, pero si tú las veías ya como adolescente o adulto era como otro rollo, o sea, era como de, oye, está interesante porque te planteaba esta situación de si los malos realmente eran malos por todo este rollo de querer atacar porque los discriminaban, porque al final eran como mutantes, pero resulta que pues eran mutantes por todo este rollo de experimentos, o sea, al final no eran malos como, no sé, una Rita Repulsa que sí quería destruir a la Tierra a fuerzas, ¿no? Entonces sí tenía como esta cosa, este punto más maduro. Vemos también, por ejemplo, en Lost Galaxy vemos una muerte, ¿no? O sea, algo que nunca habían tocado en el lore de la parte de América, y en Japón a veces se les moría un integrante, ¿no? Eran como Krillin, ¿no? Era de si no se te moría un integrante en Super Sentai, no era buena temporada, ¿no? El Green Ranger original se muere en la japonesa, ¿no? Es correcto, el buen Burai se muere porque era hermano del Red Ranger, y allá la vela no era la vela de poder, era la vela de su vida, entonces si se acababa la vela se moría, ¿no? Aquí era como de, no, ¿cómo vamos a matar al guapo Green Ranger, ¿no? Que hasta lo hacen blanco y luego le dan como 20 Rangers, ¿no? Y después vamos con Wild Force, que para mí también es otra de las grandes series. Déjenme rápido ir por el Megazord. Sí, de Wild Force, fíjate que el Red Ranger a mí nunca me cayó muy bien, pero realmente es una temporada muy importante por la dinámica que hay entre los personajes. O sea, ya en Time Force nos habían mostrado cómo la Pink Ranger era prácticamente la líder del grupo sin decirlo. Y acá en Wild Force teníamos a la Yellow Ranger que estaba guiando al equipo en lo que parecía el Red Ranger. Claro. Ajá. Y es una de las cosas importantes que tiene esta serie, aparte de un evento muy especial que vamos a hablar en un momento también. Sí, y sobre todo aquí lo vienes diciendo, ¿no? Anteriormente en las, digamos que las series pasadas, como que de repente se empezaban a juntar otras generaciones de Rangers con los Rangers actuales, como era una tradición en Japón. En Japón siempre antes del cambio como de generación o recientemente en el cambio de generación, hacían una salida la anterior generación, ¿no? Entonces siempre era como de el capítulo de Car Ranger con los O-Rangers, ¿no? O el capítulo de los Die Ranger con los U-Ranger. Pero aquí en América se instauró casi hasta Turbo, que es cuando llegan los antiguos en In Space,
en los Galaxy, que también vimos ahí combinado, incluso llega a ver, ahí es donde se combina muy padre In Space con los Galaxy en la muerte de la Pink Ranger, con los Psycho Rangers, que se volverían importantísimos después y se harían también un lore bien interesante alrededor de ellas. Y con Wild Force se cumple, si mal no recuerdo, eran 10 años de la saga en América, si mal no recuerdo, y también por ahí, bueno, se cumplía también un festejo en Japón y se cumplió un festejo aquí, pero aquí es donde deciden hacer un capítulo que se llama Forever Red, que es donde juntan a todos los Red Rangers rojos, incluyendo, y traen a todos, o sea, todos, trajeron a todos, y ahí ya es donde... faltó uno. ¿Cuál es? El de Quitar, ¿no? Ah, pero no, acuérdense que ahí fue cambiado por Jason. Sí, pero yo le decía al enano también que le hubieran puesto la monedita del chango y ya. Sí, va a ser el mismo traje, pero sí con monedita diferente. Pero ahí recordemos también que juegan mucho con la polémica. Recordemos que también en ese tiempo, y yéndonos hacia atrás, cuando sale Jason, Trini y Zack, no es porque hayan salido porque se fueron a la convención y que después en los cómics iban a hablar se convierten en otro lore. No, era por lana. Entonces también por ahí se convierte como en un pique bastante duro entre el Green Ranger, David Frank, y Jason, que es, ahorita les digo cómo se llama su nombre. Ese es... Se me olvida siempre su nombre. Sí, Jason... tuvieron un pique durante años que no se hablaban siquiera. Sí, Jason Lee Scott, que todavía se vuelven a ver en SEO porque él se convierte en el Gold Ranger. Y se vuelven a reencontrar en este capítulo como él, el Red Ranger, y incluso en el mismo capítulo le da la importancia y le dice, es que tú eres el Red Ranger original, o sea, sin ti no se podría hacer. De ahí venía hay una leyenda urbana bien interesante, precisamente de este capítulo, donde antes de que Hein Saba vendiera los derechos a Disney para hacer la serie y que a la postre vendías a hacer Ninja Storm y algunas otras más, él quería como revolucionar y hacer su propio Super Sentai americanizado, o sea, ya no depender de la parte de Japón y él hacer su serie, y se iba a llamar los Power Rangers Hexagon, que iba a ser una división entre el Green Ranger, o sea, David Frank iba a tener una parte de un Ranger, y la parte rebelde le iba a llevar el Red Ranger Jason Scott, y se supone que entre ellos iban a combatir un enemigo en común, pero se supone que pues siempre había como un pique entre ellos, porque unos eran como los rebeldes que no les latía cómo llevaban los que eran como los sindicalizados, por así decirlo, y al final se iban a unir en un equipo muy chido para ahora sí destruir realmente a la maldad. Era como lo que pretendían, pero entre que no hubo presupuestos y que James Saban dijo, ¿saben qué? Ya estoy hasta el queque de los Power Rangers, se decide vender la franquicia, y es la primera venta de la franquicia, porque ha tenido varias, y la compra Disney. Entonces todos pensarían, llega Dios Disney y los Power Rangers, y va a ser un hitazo, ¿no? Todos imaginaban un parque de diversiones de Disney, o al menos un juego en Disney World, pero ¿qué creen? No pasó nada más que unos juguetes en la Disney Store. Creo que ha sido de los peores momentos en cuanto a los Power Rangers, por así decirlo, porque ahí sí totalmente Disney lo que hizo fue realmente pues hacerlos para niños, que es su target, ¿no? O sea, realmente hicieron los juegos, hicieron toda esta parte como de hacerlos un poquito más infantiles, se llevan la producción de la filmación de Estados Unidos, de donde se hacían originalmente, a la parte de Nueva Zelanda, donde salía más barato, y así, incluso utilizaban menos metraje japonés, hacían más cosas grabadas, y pues realmente no funcionó. O sea, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temporadas que se llevaron, 8 temporadas que se lleva Disney, y realmente rescatables. Por ahí podríamos decir RPM, tal vez, por la historia que tenía, y las demás de plano pasaron de noche, ¿no? O sea, Ninja Storm realmente fue un muy mal recuento. O sea,
nada que ver con su contraparte y tenían mucho que tener. Dino Thunder fue un refrito, intentaron hacer lo mismo que Mighty Morphin. SPD, el que decían del perrito con el traje, pues sí, pero realmente, híjole, quedó a deber también. Mystic Force, una basura, creo que es de las peores que hay en toda la franquicia, junto con Megaforce, y eso hablaremos después. Operation Overdrive, que por ahí medio se salva. Jungle Fury, que también es malísima. Y terminan con RPM, que fue su último intento como de meter ahí Disney a la parte otra vez de los Power Rangers de la Disney era, pero ya de plano con RPM dijeron, es nuestra última temporada, no nos queremos hacer cargo de la franquicia, se la vuelven a vender a Saban. Sí, de hecho, fíjate que con Ninja Storm sí era como, bueno, pues traían toda esta cuestión, pues obviamente japonesa, ¿no? Toda esa cultura de guerreros, samurái y ninjas. Sí, fue un desperdicio porque había muchos villanos que traían también, o al menos yo soy un poquito aficionado a toda esa cultura japonesa de los kaiju, los yurei, todo ese tipo de fantasmas también. Y tenían muchas oportunidades, o más bien tuvieron muchas oportunidades de traer como que toda esa cultura de terror o de monstruos en sus personajes de villanos. Sí hay uno que otro que los trajes me gustaron muchísimo, ¿no? Se veían como esos samuráis muy bien armados, o sea, me gustaba muchísimo esa versión también de Ninja Storm. Y aparte la historia de los hermanos, ¿no? También era algo que me llamó la atención un poquito al principio, te digo, pero después le perdí el hilo. La retomé hasta SPD, que es lo que te digo que me gustó muchísimo el personaje del jefe, pero obviamente cuando está con su traje de Ranger, ¿no? Es un traje, no sé, en tonos oscuros, un faldón, no sé, se veía genial y aparte cuando salía en acción en algunas escenas de combate, era realmente poderoso. Entonces sí, me llamó mucho la atención ese traje y dije, si hago cosplay algún día, sería el jefe de policía de SPD, ¿no? Sí, fíjate que de SPD tienen una situación curiosa porque agarraron un poco del lore de los Power Rangers antiguos, porque uno de los personajes, su papá fue un Power Ranger. O sea, aquí ya te lo manejan como que es una organización internacional o así, privado o algo así. Y lo curioso es que la foto de esa persona, del padre de él, es el Ranger rojo de Time Force. O sea, el traje, no el personaje. Y mucha gente siempre queda con esa idea de que no, es que el Ranger rojo de Time Force era su papá, pero no, o sea, como que es el traje que encontraron ahí, vamos a reciclar para la trama. Y lo curioso es que él quería ser el Power Ranger por su papá, pero no fue, o sea, al principio de la serie era el azul y siempre tenía el pique con el rojo porque él quería ser el rojo, por la tradición familiar. Y de hecho, así es como... Sí. Continúa. Y así es que... Y cambian mucho las personalidades de los personajes. Al principio son de cierta forma, tanto el Ranger rojo como el amarillo son reclutados, por así decirlo, por sus habilidades en las bajas esferas del lugar donde se desarrolla la serie. Y al final el Ranger rojo se va, se deja su lugar por otro puesto y él ocupa su lugar como Ranger rojo. Sí, se le cumple, ¿no? Se le cumple. De hecho, así es como medio van queriendo construir el lore, que es bastante holgado. No se meten tampoco en querer hacerlo muy, muy firme. Ahorita me acuerdo de otro que es el actor de una de las temporadas después de Ninja Storm. Creo que su hermano o él mismo actuó como extra en Ninja Storm. O sea, se ve en la academia ahí ninja. Entonces después hacen un comentario cuando él ya es actor principal como Power Ranger, o su hermano, algo así, no estoy tan seguro. Hacen un comentario donde dice que su hermano fue parte de la Academia Ninja de Ninja Storm. Otra cosa sí. Es de Dino Thunder. Dino Thunder, el rojo, decía que su hermano fue a la Academia Ninja. Academia Ninja, sí. Ajá. Ya volví, es que me habló Sordoni, hay que... Pero sí, no, o sea, hablar de los Power Rangers, hablar muchísimo, o sea, también de, como decían, actores
salieron bastantes, o sea, por ejemplo, la Power Ranger amarilla de RPM es la misma que sale en iZombie. Y hay actores que realmente, por ejemplo, viven de eso, o sea, de que dicen, oye, van a las convenciones y les firman y viven de ese lore, pero hay otros que de plano dicen, no me recuerden eso, ¿eh? Fíjate, es muy curioso ahorita que tomas este tema, así como dices que actores van y vienen. Hace mucho tiempo, bueno, yo a veces también tengo conversaciones con uno que otro actor de doblaje porque me he llegado a pues hacer amistad con alguno de ellos y mencionaban que si eres de los buenos actores de doblaje, en algún momento también fuiste un Power Ranger, dice. Entonces era así como que también muchos actores de doblaje han pasado por muchos personajes de Power Rangers, y también es algo muy curioso con lo que menciona Charlie, que sí hay unos que en el momento en el que les recuerdan, ¿no? Y pues sí fui Power Ranger, así como que mejor, ¿no? Exactamente. Oigan, y por ejemplo, regresando también a la parte de qué vendría después, pues con Heinz Saban, tuvo 2 flops durísimos que yo creo que fue la parte en que ya dijo, ya tengo que vender otra vez la franquicia, ¿no? Porque, fíjate, tuvo la parte de los samurai, o sea, esta serie en Japón que era Samurai Sentai Shinkenger, tenía para una serie muy, muy chida en la parte de América, porque realmente tenía bastante de dónde cortar, bastante de dónde poder elegir en ese sentido, y decidieron de plano destruir mucho esa parte, y sobre todo como que americanizar un tema que son los samuráis, que realmente, o sea, yo creo que si lo hubieran tratado como originalmente era, hubiera sido mejor. O sea, creo que ahí también eso, y dividirle en 2, que era Samurai y Super Samurai, como que también le costó bastante a Saban, porque era como de no te acostumbrabas y empezaban a hacer más porque para esas fechas ya también Nickelodeon las pasaba, y ya no eran las temporadas gigantescas que antes teníamos, ¿no? Ahora eran casi 20 capítulos, eran 10 y 10 por temporada casi. O sea, eran series ya muy cortas, ya no podías desarrollar tanto, o sea, por ejemplo, Samurai era creo que 20 o no sé, o menos capítulos, y Super Samurai era casi lo mismo. Entonces, pues de 2 fragmentos no hacías como que mucho rollo, dejaron muchos cabos sueltos, muchos power-ups, y sobre todo tenía bastante como de dónde elegir, ¿no? Y luego viene, creo que el peor error que pudo haber cometido Heinz Saban, porque era una temporada que tenía todo para ser, bueno, 2 temporadas, y era Megaforce, o sea, Megaforce y Super Megaforce fueran el clavo para Heinz Saban para decir basta con lo que llamaría Power Rangers, porque por un lado tenías a Goseiger y a Gokaiger, que tenían claramente una visibilidad hacia los Super Sentai de atrás. Uno era por medio de cartas y el otro era por medio de las llavecitas. Que los Power Rangers se podían convertir en sí mismos ellos en un Power Ranger del pasado. Aquí tuvieron bastante para hacer ese... o sea, pudieron haber explotado bastante ese concepto, incluyendo la famosísima, y lo voy a poner así, batalla legendaria. Porque a pesar de que intentaron hacer este regreso de los otra vez Power Ranger de atrás, que traemos a todos los que se puedan, se sintió tan mal hecha y tan mala, o sea, realmente tan mala la saga, que dio pena ajena ese capítulo, ¿eh? Más que agradarte o gustarte o decir, este era el capítulo que todo fan de los Power Rangers esperaba en su momento, terminó siendo un flop durísimo, y sobre todo también terminó siendo el último clavo que le faltaba a la serie para bye. O sea, realmente era como de, chavo, o sea, la hiciste mal, ¿no? O sea, y sobre todo es bien gracioso, hay un momento bien gracioso que me recuerdo de esa serie. Me tocó ver Gokaiger y tiene sentido, ¿no? O sea, te podías transformar en todos los Sentai y no había bronca.
Pero aquí de repente te transformas en los Sentai de Die Ranger, por ejemplo, y dices, chis, ¿de dónde vienen estos poderes? Pero ahí es donde Heinz Saban dice, no se lo esperaban, porque estos son los Power Rangers legendarios. Y los Die Rangers son el Power Ranger Squadron, y los Marksman son los Lightning, y los Changeman son los Blitz. O sea, se empezó a inventar tanto este rollo. Fue muy gracioso en su momento, pero tiempo después también el cómic les da como redime su idea, pero al menos le explica un poco mejor, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya vamos a hacer todo este rollo bien y todo ese punto, ¿no? Ya después ahí es donde llega Ninja Steel. Y bueno, primero es Dino Charge y luego viene Ninja Steel, que fueron como series que pues pasaron sin pena ni gloria. O sea, como decíamos, eran para vender juguetes, no lograron vender juguetes. Aparte, la calidad del juguete a partir de Megaforce bajó bastante porque ya no los desarrollaba como tal Bandai, ya lo tenían otras franquicias la parte de lechura de los juguetes y realmente eran malos. O sea, ya hasta la calidad, o sea, si por ejemplo ves ahorita la parte de aquí mi famosísimo Gao King o el Megazord, pues es metal y yo puedo ponerle una pieza de un japonés y no hay tanta bronca, ¿no? Pero si por ejemplo quisiera combinar, por ahí tengo creo que uno del Samurai, combinarlo con uno de Japón ya no se podía porque el americano era más grande, porque pensaban que entre más grande más les iba a gustar a los niños americanos, ¿no? Y resultó que no. Y ahí es donde también viene la debacle muy cañona. Pero en ese sentido, también dio nacimiento a dos de las cosas más importantes. Yo le voy a poner tres, que definirían al lore y al futuro de los Power Rangers como lo sabemos. La primera es la creación de un juego de rol que se llamó Hyperforce, que dio pie a decir que se podía salir de la serie de televisión algo, ¿no? Era como podemos tener unos Power Rangers afuera de eso. Sí, mira, un juego de RPG donde lo jugaban tanto actores que habían estado en las series, como gente nueva con este nuevo parte de crear una historia de los Power Rangers por medio de un juego de rol. Entonces era muy padre seguir las transmisiones en Twitch. Después viene el punto de inflexión más importante que pudo haber tenido la saga de los Power Rangers en América, y es el cómic. Con Boom Studios, de la mano de la franquicia, le dieron un giro de 180 grados a los Power Rangers. O sea, tú los ves en el cómic y a alguien le dices, oye, mira, esto es un cómic de los Power Rangers. Lo lee y dice, pues, ¿qué rayos es esto? O sea, esto no era lo que yo veía en los 90s, ¿no? Hay, por ejemplo, el buen Carlos tiene el cómic. O sea, tú los vas leyendo y hay un personaje verdaderamente importante que es el que hace el cambio totalmente y se llama Lord Dracon, que es uno de los mejores villanos que pudo haber existido en los Power Rangers y tenía que ser un Power Ranger como tal, ¿no? Sí, es que esto en los cómics, esta nueva oleada de cómics de los Power Rangers vino a revitalizar porque en su tiempo existieron en los 90s, 2000s, pero eran calcas de episodios o eran historias más simplonas, más sencillas. Pero aquí realmente, precisamente ese que muestra Carlos, pero aquí ya tenemos un poco más de libertad, los escritores, los dibujantes, las historias son más adultas, incluso como mencionamos con la gente de Time Force, recientemente van a sacaron un cómic sobre la pareja de Time Force, el Pink Ranger y el Red Ranger, porque como la Pink Ranger es del futuro y el Red Ranger es del pasado, pues no pueden quedarse juntos. Y en el cómic vamos a ver qué pasó después de eso. Sí, ¿puedo hablarnos un poco más al respecto, Charlie? Pues fíjate que... ¿cuál de los dos? No, está bien, dijo Charlie. No, si quieres tú empieza platicando un poquito y ahí te voy echando la mano. Bueno, va. Pues mira, yo nada más tengo aquí un ejemplar de 1995, ya está algo... ¿no? Este no es el número 1, es el número 2 precisamente. Y sí, ya como lo dijeron, pues es una copia de un episodio
hasta de hecho los personajes se parecen a los actores, aunque se puede acercar, ahí está, vean. Y la verdad, sí es un episodio de TV, pues, ¿no? Tal cual. Así eran todos los cómics en aquella época. Ah, caray, Desconozco parecen cuántos- dibujos de Ramos, digo, ¿qué? Deja de ver quién es el artista. Dice John Hayvick y Aaron McLean. No sé ¿Alguien quiénes les suena? sean. Pero me gustaba porque tenía pues también propaganda o anuncios de la primera temporada, ¿no? De la serie, de los personajes. Y vemos aquí a otro, ¿no? Entonces esos promocionales eran geniales, ¿no? Te decían que vieras la serie de televisión, ahí está. Y esta edición es de la editorial Egea con Saban, o sea, ahí están las dos marcas que trajeron estos cómics. Les digo sinceramente, desconozco cuántos ejemplares salieron, pero al final también traía un BIOS de cada Ranger, ese es el azul, ¿no? Todos sus datos personales y todo eso. Me imagino que en el número 1 pues venía el rojo, ¿no? Al ser el líder. Pero también esto fue muy curioso porque te trae toda la serie y aparte venían pues como toda una nota ahí referente al episodio, ¿no? El episodio habla algo de la ecología y al final trae todo un artículo de la ecología y el planeta y todas esas cuestiones, ¿no? Pues así eran los episodios también, en este caso como que te querían dar a entender o una moraleja o algo también, ¿no? En algunos episodios de la primera temporada. Pero bueno, pues ese es el único cómic que tengo de aquel lejano 95. Bueno, pues ya aquí a México pues han estado llegando muy pocos, no los tengo completos, esta es una blank cover ahí para que hagan algún dibujillo. Los trae Camite, pero ajá, sí, Camite los trae. lamentablemente. Creo que la única miniserie creo que trajeron fue Pink, ¿no? Es correcto, lamentablemente Camite y sobre todo la parte del rollo de todos estos pues como spin-offs o cosas que se han dado de Power Ranger, ninguna editorial aquí en México salvo Camite se ha aventado a traerlas, pero hay cosas increíbles, ¿no? Está la parte que decían de Pink, donde también narra un poquito más la parte de los Power Ranger, pero desde la vista de la Pink Ranger. Está la parte del cómic original de Mighty Morphin Power Ranger, que fue como es como la línea top, por así decirlo. También está una parte que son los Go Go Power Ranger, que se hizo como en la parte, es como un spin-off de ese de Mighty Morphin, pero es un poquito más enfocado hacia las vivencias de los chavos en ese tiempo durante las batallas, un poquito más enfocado hacia su adolescencia y no tanto las peleas. Pero se unía bastante con lo que era este cómic de Mighty Morphin, porque pues eran como complementos, y más cuando viene la saga de Shattered Grid, que es la que les estamos comentando con este villano Lord Dracon, que literalmente es un Tommy Olivers en Green Ranger, que en vez de haber ayudado a los Power Rangers, termina más corrompido y termina incluso tirando a la misma Rita Repulsa, tirando a al mismo Lord Zed, a todo el Lord de villanos, y tomando control de la Morphing Grid para ir matando Rangers en varias épocas y obteniendo el poder de sus Morphers para convertirse en el Power Ranger más poderoso. Ese era su meta. Ya después lo terminan venciendo como todo, pero hacen cosas muy padres, ¿no? Por ejemplo, es un fanservice tan chido que hay Megazords que se combinan de todas, o sea, puedes tener una pata del Wild Force y un brazo del Turbo, y, o sea, hacen combinaciones muy locas, muy chidas para detener a este güey. Dice, ¿cuál cómic me recomienda empezar a leer? Con Mighty Morphin Power Rangers es como el original. Por ahí también hubo un spin-off precisamente de los cómics de los Power Rangers, donde nos presentan un equipo en los 60s y es liderado por una mujer, que era una especie como de Power Rangers de los 60s, que también pues tienen este traje, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado en esa época, ¿no? Entonces, ese lore de los cómics es como lo que realmente vino a revitalizar. Yo recomendaría el anual, que fue el primer número que publicó Camite, porque, o sea, cumple con la intención de reintroducir a todos los personajes de la serie original de Mighty Morphin Power Rangers,
Inicia con una historia ahora sí que una semana en la vida y nos muestra pues de Jason, el Ranger rojo, y es ahora sí que todo lo que hace de lunes a domingo, sus actividades, todo eso. Y aparte hay historias también de los villanos, también de la pareja comedia, ¿no? Bulk y Skull, que ellos sueñan con ser Power Rangers. Aquí está, mira, o sea, ahí velos nada más. El Power Ranger Malva. Que Bulk en Hyperforce es un Power Ranger. Ajá, cumple exacto. su sueño. Sí, y en esta historia, o sea, digamos, si quieres empezar a leer algún cómic que te reintroduzca a todos estos personajes, el anual, que fue el primero que trajo Kamite, es un muy buen inicio para después ya saltarte pues a la serie regular, ¿no? Que digo, bueno, no sé cuántos números publicó Kamite, yo nada más llegué hasta el número 4, y la miniserie Pink, que también está, la miniserie Pink también te la puedes chutar muy bien, ¿eh? Y si también quieres seguirle, por ahí creo que en Amazon tuvieron en oferta los TPs de Boom, por ahí están, y están chulos, por ahí están bien hechos. Y ya de ahí vienen bastantes cambios, o sea, esto vino a darle un boom interesante porque también vino un videojuego para celular que era de peleas, que era muy bueno, y después viene el Battle for the Grid que viene para consolas, que incluso se convierte en un juego de peleas para esports, o sea, en el Evo había un torneo precisamente de este juego y es muy bueno, pero también es como muy trabador, o sea, tiene sus rugas y es horrible jugar online con este porque pero está padre, ¿no? Siendo también la historia es otra historia que nos tardaríamos bastante, de la historia también de los juegos de los Power Ranger, pero precisamente también con esto de Shattered Grid conllevó un cambio interesante que llega a las series, y esto también gracias a que Heinz Saban dijo yo ya no quiero saber nada, y le vuelve a vender, otra vez vuelve a vender la franquicia, y esta vez la compra Hasbro, que decide traerla, hace su primera serie, o bueno, en coproducción con Heinz Saban, que se llama Beast Morphers, que es una adaptación de Go Buster, que se supondría que Go Buster nos debió de haber llegado después de Megaforce, pero debido a que no hubo buen éxito de Megaforce, ahí es donde se saltaron hasta Ninja Steel y no decidieron adaptar hasta Dino Charge, y no adaptaron Go Buster. Entonces ahí es donde también otra vez vuelve a meter el colmillo Hasbro y dice, ¿sabes qué? Vamos a festejar creo que ya son 25 o 30 años de Mighty Morphin Power Ranger. No, 25 años, entonces vamos a adaptar una de dinosaurios. Entonces, otra vez vuelven a saltarse tres series de Sentai que podrían haber sido buenas. Dos no, una sí. Una se llama Sentai Toggerer, o no sé cómo se pronuncia, pero es de trenes, pero de esos trenes feos. Sí. Es como de esos trenes ¿cómo se llama el trenecito ese famoso con cara? El Thomas. Es como Thomas el trenecito, Thomas, ¿no? Y luego viene otra que todavía está más fea aún, que eran los Sentai Xiaoyu Ranger, que eran unos animales, pero en cubo. O sea, eran cubos de animales, o sea, así como tótems. Estaba horrible esa serie, O sea, qué bueno que saltaron esas dos. Pero se saltan otras dos que para mí pudieron haber sido una buena adaptación o un buen contenido para Hasbro, tanto en juguetes, en muchas cosas. Una es Q-Ranger, que tiene que ver con constelaciones. Probablemente se la saltaron, y el rumor dice que se la saltaron por el rollo de los Caballeros del Zodiaco, y que no se querían meter en ese como relajito de explicar ambas partes. Y la otra estaba padre porque se llamaba Lupin Ranger versus Patra Ranger, que eran como policías y ladrones, o policías y esta especie como de policía bueno y policía malo, que también pudo haber sido bueno, ¿no? O sea, también como que daba para más. Pero se saltaron todos esos Power Ranger junto con Ninja Steel, que sí se hizo en medio, para irse a Ryu Soldier, que son los Dino Fury, que son del año pasado precisamente, y que van a ir de la mano con esto del aniversario de los Power Ranger, que van a ser dinosaurios, y van a tratar de revivir a los Mighty Morphin Power Ranger, que por ahí también está el rumor de que quieren hacer una serie de animación. Y pues vamos a ver en qué termina, ¿no? O sea, por ahí también dijeron que Hasbro ya va a tomar las riendas, y que al parecer
Kira Mayer, que es ahorita la que está en Japón, que es como entre vehículos y gemas, y también Zen Kaiger, que es máquinas, que es la que viene el siguiente año precisamente en Japón, que al parecer dijeron, ya no queremos nada de Super Sentai, vamos a empezar a desarrollar. Viene creo que por ahí también una nueva película, entonces pues el futuro de los Power Rangers viene prometedor, porque ya dijeron que también van a tomar en cuenta el cómic, y en juguetes, pues ni se diga, o sea, empezamos con esta parte de los juguetes de la Lightning Collection, que para los coleccionistas de los Power Rangers pues son una joya, son muy similares a lo que hicieron con Marvel Legends, tienen muy buen detallado, traen muy buenas cosas, y pues también vienen esta parte que son como low end, ¿no? Que les decía que a lo mejor no son tan detallados, pero por ejemplo este Megazord me costó como 380 pesos y venía en 3 blisters, entonces pues era muy padre coleccionarlo y no tan complicado, no es de la mejor calidad, tiene sus detalles, pero sí está padre como para el coleccionista así como promedio, y pues ya lo vimos con el casco también, pues Hasbro ha estado como que consintiendo, y pues saca estos cascos que son muy parecidos a las réplicas que están sacando con Marvel, incluso por ahí también ya sacaron la daga del Power Ranger verde, y pues están tirándole a la nostalgia, o sea, están sacando los Megazords, están sacando colecciones de figuras, sacaron a los Psycho Ranger, por ejemplo, y eso, como salieron, se agotaron. Están sacando packs de 2, por ejemplo, van a sacar el de Andros y Astronema, el del Escuadrón A contra el Escuadrón B de SPD. En Comic Con sacaron una edición del Power Ranger rojo con el Gold en un solo pack, entonces están haciendo cosas para el coleccionismo y eso lo están agradeciendo bastante, porque miren, por ejemplo, aquí en la imagen está Lord Dracon, que es una de las figuras más raras, ¿no? Luego están sacando a la parte de Jason y a la parte de las series más nuevas, entonces al final pretenden abarcar todo esto con sus juguetes y lo están haciendo muy bien, muy bien. No, pues Hasbro tiene esa facilidad de producir toda esta mercancía y pues sí, obviamente al tener ahora la licencia la va a explotar como hace con otras líneas, ¿no? de cómic, entonces las figuras, así como dices, va a pegar mucho a aquellos nostálgicos. Espero que ahora sí se me haga conseguir alguna, pero pues ya veremos, ¿no? Porque sí, luego a veces se agotan, tú ya lo has dicho, y sí va a estar muy cañón conseguir alguno de estos packs, ¿no? ¿Qué dice el enano? Pues yo creo que la franquicia ha sobrevivido todos estos años a todas estas subidas y bajadas, ya es una franquicia que se va a quedar. No veo cómo podrían destruir una franquicia ya con tanto, pues ya cuántas generaciones van, por lo menos unas 3, ¿no? O sea, unas 3 generaciones a las que les pueden estar sacando dinero a través de la nostalgia. Ya tendría que ser un administrador, una empresa demasiado mala como para destruir una IP de esta magnitud, ¿no? Estarías hablando de errores garrafales. Casi lo hace Disney, ¿eh? Sí, por eso voy. Si ya sobrevivió a esto, al gran cambio de milenio y al cambio de pasar a digital, que se acabaron las series a lo antiguito, etcétera, ya veo muy difícil que la franquicia vaya para abajo, especialmente si están entendiendo que tienen que explotarla desde diversos ángulos, ¿no? Películas para el público general, cómics para los más viejitos, juguetes para todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Tú con cuál te quedas, como hermano? vimos. Yo me quedo con la saga original de Zordon. las primeras temporadas. De las más nuevas he visto capítulos así espaciados y ninguna me engancha lo suficiente. No te emocionas mucho. ¿Cómo? Que no te emociones mucho. Por ejemplo, el capítulo que hubo de que trajeron otra vez a Jason en el Beast Morpher, el último, no fue la gran cosa, salvo la batalla de los Megazords y eso que es más CGI que nuestro amiguito de caja de antes, ¿no? Que era más divertido. No, ya no emocionan. De hecho, a mí me emocionaría más que las películas trataran de recrear lo de los cómics, no que se fueran más por ahí. Estaría a mí sí me gustó la última, pero pues a los demás no. Sí, no, pues el tema de los Power Rangers da para muchos programas y pues por desgracia el tiempo para ya se nos vino encima, por lo que tenemos que cerrar con los comentarios finales porque pues es una franquicia que muchos añoramos, recordamos con nostalgia y
Y pues las grandes compañías aprovechan, de hecho, vendiéndonos sus monitos, como siempre van a hacer. Bueno, Carlos, palabras finales ya para cerrar y despedirnos, por favor. Bueno, pues ahora sí que sea cual sea la temporada que les guste ver, pues traten de recordar que siempre hubo algo al principio de todo esto llamado Power Rangers, ¿no? Traten de ver las originales, es un poquito difícil a lo mejor de conseguirlas actualmente. Están pero en Netflix. Están en Netflix, mira, no todas, sabía. todas. Ahí está. Échense un clavado a Netflix para que vean las primeras temporadas, vean cómo eran los efectos especiales en aquella época. Van a poder distinguir el corte de la grabación gringa con la grabación japonesa. Entonces, es algo muy bueno de recordar. Entonces, y pues ya veremos a ver qué dicen las nuevas generaciones con estas series nuevas también, ¿no? Así es. Charlie, puntos finales ya para despedirnos. Pues bueno, ahí va mi otra hora de puntos. No, no es cierto. No, ya perdón si no los dejé hablar, perdón. Es que es una de las franquicias que más me gusta. Pues yo creo que gracias a Hasbro y sobre todo a la correcta decisión de Heinz Saban de poder vender de nuevo la franquicia, tenemos bastante futuro. Sabemos que Hasbro, a pesar de todo, ha tenido como este tacto para los fans en todas sus series que tiene, llámese Transformers, Marvel, G.I. Joe, N cantidad, y las ha sabido explotar bien, ¿no? O sea, claro ejemplo está que tenemos My Little Pony Power Ranger, ¿no? Es algo que se agradece bastante, pero de ahí en fuera, pues se ve un futuro prometedor, ¿no? Tenemos el juego de rol Hyperforce todavía, tenemos los cómics de Boom que han sido de los más vendidos, incluso es el más vendido de la editorial, entonces pues no creo que la editorial vaya a querer soltarlo tan fácil. Los juguetes, vamos a tener juguetes hasta para aventar. En la televisión, como decían, a lo mejor pues sigue como tal el formato de las series, o deciden hacer animaciones, por ejemplo, con los cómics, que sería algo que sería un movimiento bastante agradable si consideramos el antecedente, por ejemplo, con Transformers y Hasbro, entonces podría ser un muy buen punto. Y pues hay Power Ranger para rato, ¿no? O sea, como decíamos, ya vamos 3 generaciones que los vemos, y las que vienen, y sobre todo también en Japón. Si todavía en Japón siguen sacando, aquí vamos a seguir, y si no, nos los inventamos, ¿verdad? Como el Power Ranger plateado de la parte de los Lightspeed, que fue el primer Power Ranger americano. ¿Plateado o Titanium Ranger? Era plateado, era titanio, plateado es lo mismo. A ver, enano, para despedirnos. Pues ahí para los que estaban interesados por Power Rangers, ya vieron todo lo que tiene la franquicia, y la verdad, sin exagerar, no se habló todo, no sé qué tanto se logró cubrir, pero quedaron muchas cosas fuera del tintero. Ustedes tienen casi 30 temporadas de la serie americana, muchas más de la serie original japonesa, hay cómics, películas, juegos, etcétera, etcétera. Es una IP que es muy amplia, así que donde sea van a encontrar algo que les guste, así que echen un ojo. Si nunca lo han hecho, o si fueron fans en su niñez, haya sido su niñez hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, es una franquicia que tiene para dar. Así es una franquicia con mucho tiempo. Aprovechen que están en Netflix todas las temporadas. Yo en especial recomiendo la de... o ilegales en algún lado. El tianguis deben estar todavía. Les recomiendo la de Time Force y la de Space. Son las que a mí serían las 2 primeras que podría ver. Y creo que se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos que nos acompañaron, a los invitados. Y los esperamos el próximo martes en otro más Cobachando. Suerte. Ahora sí.